Hola, ¿cómo están? Aquí nos encontramos nuevamente haciendo una de las clases nuestras que hemos decidido hacer de apoyo para sustentar o para soportar un poco el material que ustedes tienen que estudiar y de paso en algún momento poder aclarar diferentes temas que nosotros consideramos que son de importancia y que se consideran al momento de las evaluaciones y de los exámenes. Así como hemos hecho diferentes videos de diferentes ramas, en esta oportunidad nos vamos a abocar a la rama automotores. Una de las ramas que sin duda alguna en el mercado asegurador argentino es la de mayor importancia en cuanto al volumen de primas que representa por ser una cobertura de características obligatorias. Lo del obligatorio en nuestro país tiene una particularidad porque si bien es cierto que la Ley Nacional de Tránsito 24449 establece específicamente en el artículo 68 que todos los vehículos que circulen por las rutas, calles, autopistas, avenidas, parques y paseos de la República Argentina deben contar con un seguro de responsabilidad civil obligatorio, se calcula que aproximadamente entre el 35 y el 40% del parque automotor de la República Argentina circula sin ningún tipo de cobertura. Ya en la medida que vayamos hablando y desgranando un poco el tema y ilustrándonos sobre las diferentes alternativas de cobertura, vamos a llegar específicamente a lo que es este seguro obligatorio que está estipulado por la ley y al cual la superintendencia adecuó una normativa estableciendo una cobertura mínima que deben contar los vehículos y con esa cobertura es factible poder circular, que es toda la exigencia necesaria. Lo cual no quiere decir que sea la exigencia suficiente, por lo menos si consideramos que nuestro país tiene uno de los índices más elevados de accidentología vial en lo que hace a los accidentes de tránsito comparado con países de características similares y países del Mercosur fundamentalmente. ¿Por qué el tema de asegurar los seguros de automotores o de tocar la rama automotores? Hasta el mes de septiembre del año 2011, hasta el mes de septiembre de ese año, cada compañía tenía condiciones de pólizas de automotores que no diferían mucho una de otra, pero sí resumían la parte de productos. Ustedes consideren que nosotros estamos viendo ramas del seguros y a partir del conocimiento de las ramas es como se van armando los productos de las diferentes compañías. Entonces estaban las compañías que cubrían el granizo parcial al amparo de la destrucción total, las que cubrían si le rompen el vidrio del auto y les roban las cosas del asiento le da un monto determinado, la otra compañía que cubría que cuando tenía un accidente de tránsito y el tercero que era ocasionante del accidente, responsable del accidente, no tenía seguro o bien se trataba de transporte público de pasajeros que tienen un descubierto obligatorio de 40.000 pesos, o se trataba de algún, por ejemplo, un carro tirado por caballos que no hay ningún tipo de cobertura, la compañía respondía como si la cobertura fuese una especie de cobertura de todo riesgo, reparando el auto. Entonces la superintendencia en ese momento dice, bueno, tenemos que empezar ya con el proyecto de lo que se llama la póliza digital. Y acá bien vale hacer un paréntesis y con una aclaración. Que una póliza se envíe por correo no quiere decir que tiene las características de póliza digital. La póliza digital es algo mucho más amplio. Para poder considerar una póliza digital, se tomó justamente la rama en la cual hay mayor participación en el grueso de las aseguradoras de nuestro país. De hecho, nosotros ya hemos visto el tema de indicadores del mercado asegurador. Ustedes pueden acceder a la información de lo que es estadística por rama, que está en la página de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y ahí van a poder verificar que en lo que hace a participación del mercado y a volúmenes de primas, los seguros, la rama de seguros automotores en todas las compañías tiene una importante influencia y de hecho es la rama más grande dentro de los seguros, juntamente con los de riesgos del trabajo, considerando que estos son empresas monorrámicas. Entonces, cualquier modificación que se haga a nivel de la rama automotores, ya sea tarifaria, de consideraciones, de asegurabilidad, etcétera, implica muchos millones de pesos que están en juego por el tema de las compañías. Pero como yo les decía, es una rama que a todos los luces y de acuerdo a lo que podemos ir viendo y de acuerdo a los diferentes informes a los que podemos acceder, está resultando deficitaria para las compañías.
¿Por qué deficitaria? Nosotros decimos que la rama automotores es una rama que tiene riesgos combinados, funciona con el sistema de riesgos combinados. Hay una cobertura básica esencial que se llama responsabilidad civil hacia terceros, que no puede faltar en ninguna cobertura, con alguna excepción muy puntual que la vamos a analizar un poco más adelante en el desarrollo de este video. Y después está lo que se llama las coberturas sobre el casco o las coberturas propias específicamente sobre el vehículo o sobre lo que se asegura del vehículo, donde el alcance de la cobertura es sumamente amplio. De hecho, nunca los productores alcanzamos a entender cabalmente cuánto de amplio es el alcance de las coberturas que amparan automotores, porque tiene una división en capítulos, ¿no es cierto? Lo primero que hizo la superintendencia a los efectos de la póliza digital fue decir, bueno, vamos a ver todos los productos que hay en el mercado y vamos a unificar el clausulado. ¿Qué quiere decir unificar el clausulado? Si ustedes contratan un seguro de su vehículo en una compañía A y van a la compañía B y van a la compañía C a hacer las mismas pólizas de automotores, pese a que no se debe hacer porque automotores no está permitido que tenga una pluralidad de seguros, sino que tiene que contar con un seguro único, pero a los efectos de la comparación sería válido poder hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes podrían verificar de esta manera que si aseguran un vehículo de las mismas características, con la misma cobertura en cualquiera de las aseguradoras, las cláusulas que van a venir van a ser exactamente las mismas con la misma codificación. Por ejemplo, el seguro obligatorio de la responsabilidad civil tiene una codificación que se define por las iniciales SORC, o sea, seguro obligatorio de la responsabilidad civil. Y esto lo van a tener en todas las compañías exactamente igual. Por otra parte, la superintendencia, con esta unificación de la codificación y de todos los productos que había en el mercado, lo que hizo fue darle la posibilidad a todas las compañías de que cada una pueda, a su criterio de suscripción, porque esto es atributo de las aseguradoras, poder contar con los productos que en algún momento tenía la competencia en forma exclusiva. O sea, tener la posibilidad de incorporar lo que la otra no tenía y que para poder tenerlo las compañías debían hacer todo un planteo de pedido de autorización a la gerencia legal y técnica de la superintendencia, lo cual demandaba su cierto tiempo y muchas veces cuando la autorización llegaba ya a la empresa no le interesaba tenerlo o ya había perdido su oportunidad de mercado. Entonces, a partir de ese momento se dice que todas las compañías están en condiciones de tomar todos los productos que hay dando vuelta en el mercado, pero que la definición o el criterio de suscripción son los que le van a dar en alguna medida la pauta de poder hacerlo y que esto realmente le resulte. Ahora bien, toda póliza de automotores está compuesta por la carátula específicamente de la póliza, por las condiciones generales, por las condiciones particulares y por lo que se llaman las exclusiones, que ya hemos visto en algún momento cómo se estructuran todas las pólizas de automotores y las pólizas en general en nuestro mercado asegurador. A partir del momento en que se dictan las resoluciones 36.100 y 36.696, la superintendencia lo que hace es homologar o estandarizar todas las cláusulas, codificarlas de manera tal de que sea mucho más fácil buscarla. Con todo esto, poder generar el proyecto y llevar a cabo el proyecto de la póliza digital que habíamos mencionado anteriormente, que cuando el asegurado reciba las pólizas no se encuentre con un libro bastante grande que es lo que tenía antes, donde estaban las cláusulas que iba a usar y las que no iba a usar. Eso es un gran avance. ¿Por qué? Por el hecho de decir, bueno, si el asegurado no ha contratado, por ejemplo, la cobertura sobre daños del vehículo, sobre incendio del vehículo, sobre robo del vehículo, las cláusulas que se adjuntan son solamente las que corresponden a la responsabilidad civil. Si contrató la responsabilidad civil y aparte contrató incendio, vienen solamente las cláusulas de incendio. Cuando, hasta hace 3 años atrás, la compañía le enviaba al asegurado todas las cláusulas, entonces el asegurado tenía que hacer una especie de derrotero para entender qué es lo que le estaban parando y qué es lo que le estaba dejando fuera de la cobertura. Por otra parte, el proyecto de la póliza digital, ya consumado como un hecho y al cual van a seguir en lo sucesivo diferentes ramas, hace de que colaboremos con el medio ambiente a través del hecho de decir, bueno, no estamos haciendo una impresión tanto en papel, considerando que a los efectos de cumplir con la normativa vigente actualmente por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los asegurados
tienen que tener no la póliza completa con todo su clausulado, sino la tarjeta que los habilita a conducir, que dicen que ha contratado un seguro, cuál es la empresa, cuál es la vigencia que tiene, etcétera, etcétera. Y con alguna particularidad más que lo vamos a ir desarrollando en todo esto. O sea, el hecho de no tener que imprimirla en papel, el asegurado puede ver en todo momento porque lo tiene en su correo o se lo ha enviado en forma digital y puede consultar y realizar absolutamente todo. No está privado de imprimirla, pero la idea es que solamente imprima lo que le es necesario, como es el caso de la tarjeta solamente, ¿no es cierto? Las condiciones generales de póliza se han codificado de la siguiente manera. Las letras CG como inicio dicen que eso está hablando de las condiciones generales. Si yo voy a hablar de la responsabilidad civil, las condiciones me dicen CGRC, responsabilidad civil. Y hablando de la responsabilidad civil, ¿por qué decimos que es uno de los seguros básicos dentro de lo que es la rama automotores? Porque no se concibe la posibilidad de que se pueda hacer una contratación si no está implícita la cobertura específica de la responsabilidad civil. En el caso de automotores, la cobertura dice que ampara al asegurado y o su conductor habilitado y autorizado por los daños que pudieron, por cuanto lo quede un tercero, por los daños que pueda ocasionar con el vehículo objeto de la cobertura y o su carga transportada en condiciones reglamentarias. Y acá aparece un dato interesante, hay muchas cosas para sacar solamente de esta definición de lo que es el alcance de la cobertura de la responsabilidad civil. Primero está hablando de que mantiene indemne el asegurado. Cuando se habla de mantener indemne, debe quedar claro que es libre de indemnizaciones. No es que lo mantiene ileso o sin daños, sino que lo mantiene es indemne, libre de indemnizaciones. Dice, asegurado y su conductor habilitado y autorizado. Aparece una figura que está innominada en la póliza, que es el conductor. A punto tal está reconocido esta figura del conductor, que cuando sucede un siniestro y se va a completar el formulario de denuncia de siniestro, el mismo formulario ya está planteando si el asegurado es el mismo conductor o si es otra persona. Entonces pregunta por los datos del asegurado y por los datos del conductor, de manera tal de que la declaración la haga efectivamente quien ha estado presente en el momento del siniestro o quien ha sufrido el siniestro o quien ha ocasionado el siniestro, que es el conductor, que muchas veces puede coincidir con la figura del asegurado o no. Y después dice su conductor habilitado y autorizado. La habilitación queda claro que la otorga algún organismo público, como son las municipalidades, ya que es la extensión del carnet de conductor, con la salvedad de que tiene que ser el carnet específico para el tipo de vehículo que está manejando. Por ejemplo, si es un auto particular, el carnet tiene que decir categoría particular. Pero con el carnet particular no puedo manejar motos, tengo que tener uno para motos. Tampoco puedo manejar taxis o remises, tengo que tener uno específicamente para taxis y remises. Tampoco puedo manejar ómnibus, ni puedo manejar camiones, ni máquinas viales, etcétera, etcétera. Entonces el carnet lo que le da es la facultad, no solamente de decir que sabe manejar, sino hasta qué tipo de categoría de vehículo es la que tiene que manejar. Y respecto a la autorización, hay diferentes opciones como para tener en cuenta. La primera es el conductor ocasional o eventual. Ejemplo, si estamos en una fiesta y yo les presto la llave de mi auto a alguno de ustedes para que vaya a buscar más comida o más bebida, no vamos a hacer una autorización formal ni una tarjeta verde, azul ni nada que se le parezca. Queda por sentado de que el auto yo lo he prestado en forma voluntaria, no me lo han sacado por la fuerza, ni me lo han robado, ni nada que se parezca. Por otro lado, puede haber sí una autorización expresa, esto es una tarjeta azul en la cual se autoriza el titular autoriza a una tercera persona a manejar, o bien una autorización por medio de escribano público que tiene exactamente la misma validez, donde se certifica la firma de quien está autorizando y se legaliza por los colegios de escribano de cada una de las provincias, que lo que le da es la posibilidad de que pueda trasladarse o transportarse en todo el territorio de la República Argentina e inclusive en los países limítrofes con esa autorización, al menos en lo que hace a los vehículos particulares. Algo que hay que tener en cuenta siempre, y nosotros en lo particular lo doy siempre como sugerencia a los productores de seguro y a los aspirantes productores y también a los asegurados, es que en caso de la venta de la unidad, siempre se procure que se concrete la transferencia. De lo contrario,
es una medida bastante saludable para el asegurado y cuando el productor se lo sugiere está la sensación de que siempre está ocupándose el productor de que no vaya a haber ningún tipo de perjuicio para el asegurado. Cuando se hace la venta del vehículo, si no va a ser la transferencia, hay que sugerirle al asegurado que contrate una póliza de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo vender mi auto a una persona que sea conocida o desconocida, es indiferente, hasta que no se concrete la transferencia, como titular dominial soy solidariamente responsable de todos los hechos dañosos que pueda cometer el auto. Vale decir, si con el auto que yo he vendido y el cual no tiene la transferencia terminada o completa, se produce un accidente en el cual hay lesionados o muertos, más allá de los daños materiales, van a demandar al conductor del vehículo y al titular dominial porque se considera un responsable solidario. Entonces, mi interés asegurable como vendedor está puesto solamente en el aspecto de la responsabilidad civil. El interés asegurable de quien compra y es comprador de buena fe está puesto no solamente en la responsabilidad civil, sino además en lo que le pudiera pasar al vehículo. Esto es, los daños por incendio, por robo, por accidente que pudiera llegar a tener. Por eso hay que tener en cuenta muy particularmente este tema de la responsabilidad civil y el alcance que tiene. También otra sugerencia para que lo tengan en cuenta y lo consideren como un aspecto válido es el siguiente. Suele ser habitual en las casas donde hay más de un auto que el titular dominial sea el padre de familia o la madre, de manera tal de que hay un mayor como responsable, pero ese auto va a tener como destinatario, por ejemplo, al hijo, que es el que lo va a usar en forma frecuente y habitual y permanente. Entonces se suele caer en el error de asegurar al hijo considerando o creyendo de que es el que va a tener la responsabilidad. ¿Cuál es el punto de tener en cuenta acá? Quien ostenta la calidad de titular dominial del vehículo debe tener la póliza a su nombre, porque de lo contrario van a pasar varias cosas. La primera es que en la póliza existe una cláusula en la cual se impone como carga al asegurado, y ustedes ya tienen bien en claro que el incumplimiento de las cargas previstas en el contrato son causales de caducidad en caso que hubiese siniestro. Entonces, la cláusula dice que dentro de los 30 días de haberse concretado la operación del seguro, quien figura como asegurado, tomador asegurado en el contrato de seguro que se ha celebrado, debe acreditar la titularidad de dominio a su mismo nombre. Esto es, si esto no pasara de esta manera, la compañía sin ningún problema podría argumentar en caso de un siniestro, sobre todo de pérdida total por incendio, robo o accidente, de que quien se presenta como asegurado a cobrar los derechos no tiene la titularidad a su nombre y por lo tanto no puede demostrar efectivamente el interés asegurable que lo hace poseedor de ese derecho a ser resarcido o a ser indemnizado. Entonces, a tener en cuenta, en tanto y en cuanto el titular dominial esté siempre figurando en el contrato, va a quedar al amparo de cualquier tipo de circunstancias. Y quien maneje está de plano incorporado dentro de la cobertura, dentro de las características de este asegurado innominado que dice que es el conductor al momento del siniestro. Que en algunas aseguradoras preguntan si hay un conductor habitual, si hay conductores menores, es lo que se llama el scoring que se suele hacer de las aseguradoras y de esta manera poder ir determinando cuáles son las características del vehículo. Ya cuando vamos a lo que se llama la parte específica de la cobertura sobre el casco, ahí podemos decir de que hay una cobertura por incendio, un capítulo que habla de la cobertura de robo y hurto, que es una cobertura contemplada, incendio y daños al vehículo por accidente. Hasta hace muy poco tiempo, hasta la modificación, la cláusula completa por daños incorporaba daños por accidente e incendio, como si fuese una sola cláusula, y a partir de ahora están separadas. No obstante, lo que plantea es que está la alternativa de que se pueda asegurar sin ningún problema por partes separadas. De hecho, Superintendencia hace bastante tiempo atrás estructuró en alguna medida la formación de las diferentes coberturas y las combinaciones de cobertura que hay.
Después, evidentemente, cada compañía va armando su combo de coberturas y lo va adaptando de la mejor manera posible de acuerdo a los requerimientos del mercado y de acuerdo a lo que le resulta práctico, vamos a llamar así, en el caso de que tuviese que asegurar y de tener un marco del cual de referencia para poder mejorar las coberturas, mejorar los productos y mostrarse competitiva con respecto al resto. La responsabilidad civil, efectivamente, como rama ya dentro, entrando específicamente en lo que es el alcance de la cobertura, dice que ampara dos tipos de coberturas diferentes. Por un lado son todo lo que se llama los daños corporales, vale decir, las lesiones y muertes ocasionadas a las terceras personas no transportadas y a las terceras personas transportadas en el vehículo, siempre y cuando la cantidad de pasajeros no exceda del número permitido o habilitado por el fabricante del vehículo y que además reúna estos requisitos en los cuales la compañía dice no considera terceros a los siguientes. Dice la póliza que no se consideran como terceros a los familiares, al cónyuge de los familiares, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. Que quede claro que esto es una limitación contractual y no legal, o sea, por la parte legal se puede demandar, lo que no hay es contrato de seguro. Por otra parte, además, tenemos todo lo que es daños materiales y dice que ampara todos los daños que pudieran haberse ocasionado con el vehículo objeto de la cobertura o su carga transportada a las cosas de las terceras personas no transportadas. Esto es, yo choco otro auto, choco una casa, choco una barrera, choco un árbol, etc. Todo lo que pudiera ser demostrado que corresponde a una tercera persona. Evidentemente que debe tener en cuenta todo este tipo de cosas para poder hacerlo de esta manera, ¿no es cierto? Hablando del seguro obligatorio, que lo habíamos mencionado anteriormente, hay cosas bastante interesantes para tener en cuenta. El objetivo de la ley 24449, cuando plantea el seguro de características obligatorias, dice de que lo que pretende es que en caso que hubiese algún accidente, la víctima no quede sin algún resarcimiento de alguna manera. Y acá hay una parte bastante interesante a tener en cuenta. Por ejemplo, la cobertura que tiene es una cobertura sumamente limitada, primero. Segundo, dice dentro de la cobertura que está planteada como el seguro obligatorio que va a cubrir solamente las lesiones y muertes a terceras personas. Y acá no hay una aclaración de si son transportadas o no transportadas. Además, que va a cubrir los gastos de internación o gastos sanatoriales y por otro lado va a cubrir los gastos de sepelio. Excluye en forma específica los daños materiales ocasionados a causa de terceras personas. Vuelvo a repetir, excluye en forma específica lo que se llama daños materiales ocasionados a causa de terceras personas, porque se considera que el seguro obligatorio está cumpliendo más un rol social, tiene más una finalidad social de indemnizar a la víctima. Pero acá viene la parte más compleja de todo este rol social que se le pretende dar, porque las sumas aseguradas dicen lo siguiente, que en caso de lesiones o muerte a terceras personas van a parar hasta 200.000 pesos. En caso de que hubiese en un mismo evento más de 2 personas damnificadas, el límite de indemnización va a ser de 400.000. Esto es, si hay un solo lesionado o muerto o fallecido, la compañía va a disponer de 200.000 pesos en favor del asegurado. Ahora, si hay 4 o 5, la compañía va a disponer de 400.000 y después se determinará de qué manera se distribuye y el asegurado tendrá que aportar el resto. Los gastos sanatoriales o los gastos médicos por internación y medicamentos, etcétera, se han fijado en 15.000 pesos y los gastos de sepelio en 10.000 pesos. Esto es lo que representa el seguro obligatorio y nada más que esto. A la vez, ustedes fíjense, y esto lo pueden comprobar los que tengan auto y los que tengan seguro y los que tengan la tarjeta que acredita la aportación del seguro, hay una leyenda que está incorporada que dice que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en una resolución que dicta en su momento, dice de que la aportación del presente carné exime al portador de demostrar las condiciones del pago
para definir si el seguro está con vigencia o está con falta de cobertura por falta de pago. ¿Por qué es así? Porque la superintendencia, a partir del momento que regula la emisión del seguro de responsabilidad civil obligatorio, dice de que la sola emisión de la póliza y la entrega de la tarjeta dan por sentado en forma tácita de que el seguro obligatorio ha sido abonado. En toda esta parte es muy interesante aclarar lo siguiente: el seguro obligatorio cualquiera lo puede comprar, cualquiera puede adquirirlo en cualquier aseguradora y la aseguradora está obligada a dárselo. Pero lo óptimo es que nosotros hagamos lo siguiente, que hagamos la sugerencia al asegurado de que opte por el seguro voluntario de responsabilidad civil, que es el seguro de cobertura ampliada, que en estos momentos está en 4 millones de pesos por acontecimiento y por límite de acontecimientos en un mismo evento. Dentro de este seguro ya está incorporado el seguro obligatorio con todas las prestaciones que yo le fui indicando recién. En este caso sí, la aseguradora puede decir: este seguro tiene que estar pago en todo momento, pero a los efectos de lo que es presentación ante autoridades de policía caminera, gendarmería, etcétera, que son los encargados o los responsables de solicitar la documentación, la sola presentación de la tarjeta es condición indispensable y válida de demostrar de que el seguro está contratado. La super da por sentado que al haberse abonado la prima única que representa este seguro obligatorio, dicho seguro nunca podrá ser rescindido por la aseguradora bajo ningún aspecto. Ejemplo: si yo contrato solamente la cobertura del seguro obligatorio, me van a decir que la prima única se paga de una sola vez. Cuando yo lo contrato dentro del seguro voluntario o el seguro optativo de responsabilidad civil, el de los 4 millones, la compañía lo que puede hacer es, en caso de que existiese una falta de pago, o sea que yo no abonara las cuotas, me puede rescindir la cobertura, pero nunca podrá rescindir la del seguro obligatorio. Siempre va a seguir vigente. Vale decir que en caso de que hubiese un accidente en el que yo fuese responsable y hubiese lesionados o muertos, los 200.000 pesos, los 400.000 los tiene que disponer de cualquier manera. No así los 4 millones, por cuanto lo que yo no pagué específicamente o efectivamente fue el seguro voluntario. ¿Estamos? Como para ir viendo cómo se maneja todo esto. Todo lo que sean automóviles de uso particular, jeeps, pickups, motos, motonetas, ciclomotores, casas rodantes, remolques, tráiler, etcétera, de lo que sea siempre de uso particular, la suma asegurada son 4 millones de pesos. Esa suma se incrementa a 13 millones de pesos cuando hablamos de taxis, remises, lo que sean jeep y camionetas o pick-up destinados a la ejecución de transporte de bienes o transporte de personas, camiones, las semitracciones, los acoplados, semirremolques, máquinas viales. Todo esto ya está con una responsabilidad civil de un límite mayor y por lo tanto es mucho más práctico y mucho más amplio el margen que tienen para hacerlo. Cuando se trata de vehículos remolcados, ejemplo, yo llevo un camión que a la vez lleva un acoplado a un semirremolque, se puede tomar la siguiente particularidad, que ambas unidades, la unidad tractora, o sea el camión, y la unidad remolcada, o sea el acoplado del semi, pueden estar asegurados en la misma compañía o en diferentes compañías. La póliza en sus condiciones dice lo siguiente: en caso que el accidente fuese ocasionado por el traccionado, vale decir por el semirremolque o por el acoplado, la responsabilidad civil de este traccionado se limita al 20% del total y el 80% restante queda para la unidad tractora. ¿Por qué? Porque se considera que el remolcado por sí mismo no puede ocasionar daño, sino como consecuencia de la tracción que se está efectuando en ese momento. Es decir, el acoplado solo no se puede mover, el semirremolque solo no se puede mover, y si se mueven es porque la unidad tractora es la que está ejerciendo la fuerza necesaria para que esto se produzca. Entonces, por sí mismo no pueden ocasionar accidente, sino como consecuencia de alguna mala maniobra o alguna mal enganche que hubiesen hecho específicamente en la parte tractora. Por eso es que la parte tractora va a asumir el 80% de la responsabilidad y la parte remolcada apenas el 20%. Dice también la póliza de que la compañía está obligada a proporcionar al asegurado la defensa en el juicio civil y
si bien vimos que la ley 17.418 no habla jamás en días hábiles, ni en horas hábiles, ni nada por el estilo, sino en días corridos, en el caso de las condiciones de la póliza, dice que si el asegurado recibiese una demanda por un siniestro en el cual está involucrada la cobertura de responsabilidad civil, deberá presentársela al asegurador dentro de las 24 horas hábiles de recibida. A su vez, el asegurador tendrá 48 horas hábiles a partir del momento de haber recibido la demanda para determinar si asume o declina la defensa. Que asuma o declina, lo que está indicando no es que cuando dice declina no lo va a defender, sino que cuando lo asume lo hace con sus abogados propios o con sus estudios tercerizados, y cuando dice declina lo que hace es ceder la posibilidad de llevar específicamente la ejecución del proceso a manos de algún abogado que sea de confianza del asegurado, abonándole también los honorarios. Este abogado que va a llevar adelante la dirección del proceso va a estar encargado de elaborar toda la estrategia de defensa, pero no está facultado para celebrar acuerdos, por cuanto quien tiene que abonar finalmente es la aseguradora, por lo tanto ese es un derecho que le asiste a la aseguradora. La aseguradora en cualquier momento del juicio civil, si considera que a efecto de las pruebas que se están presentando pudiera eximirse por alguna de las causas de las exclusiones que están previstas en el contrato, puede directamente decir declino directamente la defensa ya en el juicio y me retiro del caso por cuanto está demostrándose que mi cliente o el cliente de la aseguradora ha mentido o ha incurrido en culpa grave o ha incurrido en dolo o en alguna de las tantas exclusiones que están previstas para estas ramas. No están obligadas las aseguradoras a ejercer la defensa durante el proceso penal, más allá que ustedes se van a dar cuenta que en algunas aseguradoras le incluyen como una parte de los beneficios la defensa en el juicio penal. Y esto tiene también su explicación. Si la aseguradora ejerce la defensa en el juicio penal y logra una figura atenuada, lo más atenuada posible, eso tiene un impacto directo sobre la consecuencia civil y por lo tanto el monto de la indemnización puede llegar a ser menor. Bien, ya pasando ahora a la parte específicamente de lo que se llama las coberturas sobre el casco, vamos a hablar de lo que es la cobertura de daños por accidente. Cuando hablamos de daños por accidente, yo decía que es una cobertura sumamente amplia. Bueno, ustedes van a poder observar en el material con el que cuenta que dice que va a cubrir todos los daños que sufra el vehículo objeto de la cobertura asegurada a consecuencia de todos los accidentes indicados como vuelco, despeñamiento, inmersión, choque o roce con o por otros vehículos, animales, personas o cualquier otro agente externo ajeno al vehículo, ya sea que esté circulando, fuere remolcado, esté estacionado al aire libre, bajo techo o durante el transporte por vía terrestre, fluvial, marítima o lacustre. Cubre asimismo todos los daños producidos por huelga, lockout o tumulto popular, siempre que el asegurado no sea parte o no forme parte de este evento. Esto es, no puede con su auto encabezar justamente las marchas de la huelga o del lockout o del tumulto popular. Además, dentro de las coberturas se incluyen meteorito, maremoto, terremoto, erupción volcánica, tornado, huracán, ciclón, granizo e inundación. Ustedes dirán, es sumamente amplio. Sí, es totalmente amplio. Lo que pasa es que cuando entramos a hablar sobre los capítulos de daños, de incendio, de robo, tenemos que hacer una aclaración fundamental. En todos los casos, la posibilidad de contratar la cobertura es por los daños totales o solamente por los daños totales y parciales. Cuando yo hablo de cobertura de daños totales y parciales en lo que se hace a daños del vehículo por accidente, estoy hablando de una cobertura de todo riesgo. No está la alternativa, la posibilidad de que yo contrate una cobertura solamente de daños parciales, exceptuando la de daños totales. La de daños totales debe estar presente para que se pueda hacer a su vez la cobertura por los daños parciales. Pero como ustedes habrán escuchado y pueden leer también en el material, el alcance de la cobertura es muy amplio, tiene inclusive amparado de riesgos que no están en ninguna de las otras ramas presentes, como por ejemplo el meteorito, el maremoto, la inundación, que en los restos de las ramas, como ustedes van a poder estudiar y entender, son exclusiones absolutas de las cuales no se puede ni siquiera mencionar.
Lo mismo que el granizo, terremoto y inundación se consideran fenómenos climáticos a los cuales el vehículo puede estar expuesto. Entonces, son alternativas de cobertura. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de la parte de cobertura de daños totales o parciales, tiene que quedar en claro en la póliza cuál es la opción que ha optado el asegurado para cada uno de los diferentes capítulos que habíamos mencionado anteriormente. Si vamos a la parte de incendio, decimos que está asegurado, y esto ya se vio en la rama de incendio oportunamente en algún momento, todos los daños materiales ocasionados por fuego, rayo, explosión y la acción directa e indirecta que estos puedan llegar a ejercer, ya sea que también el vehículo esté circulando, esté remolcado, esté estacionado en el libre o bajo techo, donde el transporte por vía terrestre, fluvial o lacustre, contemplando también los daños por lockout, tumulto popular o huelga. En esta parte de incendio, que sabemos que el capítulo es bastante amplio, ustedes se van a dar cuenta de que el alcance también está en esta manera. Entonces, volvemos a lo mismo. Si la contratación es solamente por daños totales, tiene que cumplir una condición necesaria que ya vamos a ver de qué se trata para que la compañía indemnice. Cuando habla de cobertura de daños totales y parciales, ahí es mucho más amplio el alcance y no hay que tener ningún tipo de relación. La compañía lo mismo va a asumir la responsabilidad que le corresponde. Cuando pasamos al último capítulo, que es el de robo-hurto, en la parte de robo ustedes ya tienen que haber analizado que se entiende por robo todo hecho en el cual hay una apropiación de un elemento ajeno, en el cual se ha empleado la violencia en las cosas o la violencia y la intimidación sobre las personas, mientras que el hurto no hay violencia ni hay intimidación para hacer esta apropiación y está un poco más relacionado con el descuido o con el abandono de las cosas, con la falta de cuidado de las cosas. Entonces, cuando habla del capítulo robo y hurto, también está hablando de que puede haber coberturas de robos parciales o de robos totales. Siempre a tener en cuenta qué es lo que estamos asegurando. Ahora bien, a los efectos de determinar cuándo es parcial y cuándo es total, en la póliza actualmente conviven dos cláusulas que están estipuladas de esta manera. Lo que nosotros hemos sabido llamar la cláusula vieja es la que dice lo siguiente: que se considera pérdida total, ya sea por incendio, robo o accidente, cuando, en el caso de robo, la particularidad para que sea así sería que el auto se robe y aparezca en algunas partes o alguna parte solamente. Entonces dice la cláusula que se considerará la pérdida total cuando los costos de reparación del vehículo, incluyendo repuestos y mano de obra, sean superiores al 80% del mismo vehículo, del valor del vehículo en plaza al momento del siniestro. O sea, se habla de un vehículo de las mismas condiciones y características. Ejemplo, si yo tengo un Toyota Corolla año 2012 y me lo roban o tiene un incendio o choco y tengo un accidente grande, para que la compañía me considere a través de esta cláusula que me lo va a reponer y que sea una destrucción total, va a decir de que el costo de la reparación de un Toyota 2012 al momento que yo sufrí siniestro tiene que superar el 80% del valor del auto. De lo contrario, se considera que no es total y es parcial. Si yo no he tenido la precaución de contratar el robo parcial, el incendio parcial o el accidente parcial, evidentemente todos los gastos van a correr por mi cuenta. La otra cláusula, que es la que también sigue vigente en la póliza, y las compañías pueden optar por cualquiera de estas dos, por eso hay que tener en cuenta y hay que leer detenidamente la póliza y entender qué es lo que me están parando, dice que se va a considerar que la destrucción es total cuando el valor de los restos de realización, esto es lo que ha quedado sano del vehículo, es inferior al 20% de lo que vale el vehículo en plaza. Entonces, no es que sean cláusulas inversas o digan lo mismo de diferente manera. No. Uno está planteando el 80% por lo que cuesta repararlo y la otra está planteando cuánto valen los restos que quedaron sanos del auto. Y en esto de los restos que quedaron sanos hay que tener siempre cuidado porque la evaluación evidentemente la hace un perito de la aseguradora, al cual evidentemente al no ser un informe vinculante el asegurado puede oponer un perito de su parte para tomar la determinación o para ver si efectivamente lo que se hizo es correcto o estamos ante alguna alternativa de que se pueda llegar a discutir el porcentaje.
pero las compañías tienen la potestad y la autoridad para tomar cualquiera de ambas dos, sin ningún tipo de problema y nada por el estilo. Por otro lado, hay algunas cláusulas que ya se van incorporando dentro de la póliza y que habla específicamente de las diferentes opciones que puede haber. Hay una de las agravaciones de riesgo que hemos visto en capítulos anteriores ya de este material de estudio, en la cual dice de que se considera una agravación de riesgo toda modificación que se puede introducir a un seguro mientras que está vigente. Una de las agravaciones más comunes se llama incorporarle un equipo de GNC a un vehículo que es naftero, mientras que yo ya lo tengo asegurado. Lo que pasa es que los usos y costumbres han hecho de que no haya ya ni suspensión de los 7 días por parte del asegurador, ni ver qué es lo que va a hacer ni nada por el estilo, sino que directamente la compañía lo da como una aceptación. Lo único que va a preguntar es si el equipo quiere ser incorporado o no adentro de la cobertura. Y fundamentalmente porque dentro de las exclusiones generales hay una exclusión que dice que no se amparan los vehículos propulsados por GNC. Entonces, lo que hay que hacer es incorporar una cláusula particular que diga que, contrariamente a lo estipulado en las exclusiones, la compañía amplía a cubrir el riesgo cuando el vehículo esté propulsado a través de gas natural comprimido, o sea, el GNC. Eso siempre para tener en cuenta que las condiciones particulares están modificando a las condiciones generales, y para que la cláusula tenga efecto debe estar inserta en la póliza y debe estar modificando una condición general. Después, si la compañía lo cobra o no lo cobra, ya son cosas por separado porque es política de cada una de las aseguradoras. También cuando hay un viaje al exterior, los vehículos particulares, por ejemplo, dentro de la póliza ya viene incorporado lo que se llama la cobertura a los países limítrofes, donde lo que hace es plantear una extensión de la cobertura a los países limítrofes en las mismas condiciones y características que está el seguro dentro de la República Argentina. Vale decir, lo único que hace es limitar la cobertura de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque ya no puede la aseguradora ampliar hasta 4 millones de pesos a un vehículo que está saliendo fuera del alcance o fuera de los límites del país. Entonces lo que hace es limitarlo a $200.000 por evento y no más allá de $400.000 por el cúmulo de eventos que pudiera llegar a tener. Entonces, en este punto es lo único que está como una especie de limitación o está circunscribiendo el riesgo a un monto menor. Mientras que el resto de las coberturas que se hubiesen contratado, esto es incendio, robo o accidente, se mantienen funcionando exactamente de la misma manera en la que estaban funcionando dentro de la República Argentina. Por lo general, todas las aseguradoras o el grueso de las aseguradoras hace una discriminación de los riesgos en función de la ubicación geográfica. Entonces define zonas de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo que inciden directamente en el costo. Lo que hay que tener en cuenta acá es que declarar específicamente cuál es el lugar donde el vehículo va a estar circulando durante mayor tiempo, a los efectos de que la cobertura del seguro sea la que corresponde. Ya como para ir terminando, vamos con las últimas partes y cabe hacer una aclaración de que todo lo que se llama agencias de ventas de auto, talleres mecánicos, talleres de chapa y pintura, concesionarias, etcétera, pueden contratar para los vehículos que no estén al nombre de la concesionaria o a nombre específicamente de las personas que se nominen, un seguro que se llama seguro de responsabilidad civil sobre la base de licencia de conductor, que en la jerga se conoce como el seguro de carnet. Lo que hace este seguro es hacer una cobertura específicamente, exclusivamente de la responsabilidad civil por los daños que pudieron ocasionar quienes estén manejando ocasionalmente ese vehículo a terceras personas o cosas. Solamente eso, es un riesgo sumamente limitado. No es para que lo tome el asegurado que tiene 2 o 3 autos diciendo que de esta manera me sale más barato, sino que es específicamente para las agencias de auto o donde el vehículo forma parte de la mercadería o del trabajo específico que se tiene que hacer. Bueno, creo que con esto hemos dado un pantallazo bastante interesante de todo lo que es la rama automotores. No obstante, por ser una rama bastante amplia, pueden llegar a surgir algunas dudas o les puede dar lugar a algunas aclaraciones específicas que ustedes podrían interesarse o saber. Para eso les digo, consúltenos en el foro,
nosotros siempre estamos atentos a las consultas que se van haciendo de manera tal de poder aclararlas en términos más o menos perentorios, de manera tal de que ir evacuándole todas las dificultades e ir allanándole el camino de la mejor manera posible. Ya seguiremos viéndonos en sucesivos videos. Gracias y hasta pronto.